En un reciente acontecimiento en Venezuela, más de 800 equipos de minería de Bitcoin fueron incautados en la zona industrial de Maturín en el estado de Monagas. La noticia generó un gran revuelo en la comunidad cripto del país, especialmente porque los propietarios de estos equipos alegaron que estaban trabajando para obtener las licencias necesarias. Esta situación pone de manifiesto la complejidad legal que rodea la minería de criptomonedas en Venezuela. Para obtener más claridad sobre este tema, hemos entrevistado a Ana Ojeda, una reconocida abogada experta en criptomonedas, a quien cariñosamente llaman Cryptologger. Ana tiene un profundo conocimiento en las regulaciones cripto en Venezuela y puede proporcionarnos una información valiosa sobre la legalidad de la minería de criptomonedas en el país. Sin más preámbulos, comencemos. Ana, ¿puedes explicarnos por favor cuál es la situación legal actual de la minería de criptomonedas en Venezuela? Bueno, la situación actual de la minería de criptomonedas en Venezuela es bastante confusa, digamos, porque estamos en un momento de la industria minera venezolana, específicamente de criptomonedas, donde la Junta Reestructuradora de la SUNACRI todavía no ha dado un boletín final o no ha anunciado el resultado de lo que ha sido la reestructuración que tienen por mandato desde marzo de este año y por ende no existe un órgano regulador que en este momento esté operando de cara al público, de cara a los mineros que pueda otorgar las licencias respectivas, que pueda realizar los análisis de habilidad necesarios para poder acreditar a una empresa minera o a una persona como mineros digitales en Venezuela. Así que bueno, actualmente la situación de la minería, tal como lo he expresado en distintos medios, es que por los momentos no solamente no hay licencias nuevas para quienes desean ejercer esta actividad en Venezuela, sino que además se maneja desde marzo de este año el proceso oficial que supuestamente Corpoelec había llegado a reconocidas granjas de minería en Distrito Capital, en Valencia, en Maracay, con una supuesta orden de desconectar los equipos. Y bueno, esta teoría también tiene bastante lógica porque bueno, recordemos que Corpoelec trabajaba de forma mancomunada, tengo entendido, con la zona CRIP y era Corpoelec quien se encargaba de cobrar los debidos aranceles por, evidentemente, el uso de la electricidad. Hemos visto que los propietarios de los equipos incautados alegan que estaban en proceso de obtener las licencias necesarias. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En relación a los equipos incautados, bueno, la verdad es que es bastante complicado tanto para el regulador como tanto para el minero, para la persona que estaba minando, porque bueno, te repito, en consonancia con lo anterior, dado que no existe una junta como tal ya operativa, dado que no existe un órgano regulador que esté funcionando de forma, digamos, normal, evidentemente no hay quien supervise y quien fiscalice la actividad. Recordemos que precisamente el objetivo de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, entre muchos otros, es supervisar, regular, fiscalizar y vigilar todas las actividades relacionadas, no solamente con el uso de criptomonedas en Venezuela, sino también incluso de otras actividades relacionadas como la minería de criptomonedas, de manera que la situación legal de los equipos incautados es bastante, yo diría, complicada porque entra incluso en una especie de vacío legal o de laguna gris, en donde, bueno, la actividad que ellos estaban ejerciendo es legal, porque debemos recordar que la minería no solo había sido legalizada en el país a través de distintos instrumentos normativos, sino que además en una sentencia bastante conocida, que por cierto yo hice varias reseñas hace casi 2 años del Tribunal Supremo de Justicia, específicamente de la Sala Político-Administrativa, si mal no recuerdo, se decía que la minería de criptomonedas en el país tenía carácter estratégico para la nación. Es decir, incluso el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la minería de criptomonedas en una sentencia histórica, de manera que te diría yo que es bastante complicado porque lo que estaban haciendo las personas que han sido objeto de esta incautación no es un acto ilegal. Sin embargo, dado que no existe un regulador que esté supervisando y que esté fiscalizando ese acto de alguna forma u otra, está suspendido. Entonces, bueno, ahí entraríamos en un debate muy interesante a nivel de derecho administrativo y constitucional, que creo que nos hemos visto en esta entrevista, pero te diría que definitivamente
hay un gran vacío legal que se está produciendo precisamente por la falta bueno, de conocimiento y de certeza sobre las próximas acciones de la nueva Junta de la Superintendencia Nacional de Cripto. En marzo pasado, José Luis Ramírez, el ex jefe de la SUNACRIP, fue detenido por presunta corrupción. ¿Cómo afectó esta situación a la industria de la minería de criptomonedas en Venezuela? Bueno, en relación a esta pregunta, yo creo que la respuesta va en consonancia con lo anterior. Básicamente, al no haber un regulador en ejercicio, al haber una junta reestructuradora a la que se le dieron 6 meses para que pudiese dar un informe y bueno, investigar y digamos que tomar las riendas de esta nueva junta administrativa, junta directiva, por así decirlo, al no existir todavía el resultado, mira, lo que te puedo decir es que evidentemente se dejó un estado de indefensión a mineros en Venezuela que en su momento pues alzaron la voz y se quejaron y han dicho que se les ha producido por estas medidas pérdidas económicas millonarias porque bueno, no pueden ejercer la actividad para lo que ellos estaban acostumbrados. Que bueno, uno de los grandes tal vez errores o desconocimientos en la gente que no entiende cómo funciona la minería de criptomonedas, específicamente de Bitcoin. La gente cree que el minero está ahí robándose la electricidad y que no paga electricidad o que no hace una inversión en los equipos, que por sí es una inversión bastante cuantiosa. Y bueno, obviamente no poder minar y de paso en un bear market con el precio de Bitcoin casi convertido en un stablecoin, tú me dirás si evidentemente la consecuencia principal de esto no serían las pérdidas millonarias para los mineros de Bitcoin, no solo para las grandes granjas privadas, sino también para la gente que tal vez tenía una o dos máquinas en algún local que acondicionó para eso. Ana, ¿qué papel juega la SUNACRIP en la regulación de la minería de criptomonedas en Venezuela? Esto teniendo en cuenta que hay muchas personas que no son de Venezuela que nos escuchan. Cuéntanos acerca de la SUNACRIP. ¿Cuál es su papel? El papel de SUNACRIP en la regulación de la minería, bueno, repito en consonancia a lo anterior, la SUNACRIP es el órgano regulador, fiscalizador y director de toda la actividad relacionada con criptomonedas en el país y con cualquier cripto, todo inclusive, de manera que es el regulador principal y quien está encargado de dar las normas, directrices y los mejores lineamientos y conductas para que la actividad pueda llevarse a cabo de una forma ordenada dentro del país, porque bueno, en la práctica claramente los últimos meses no es lo que estemos viendo, pero bueno, ese es el deber ser y es lo que establece el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos y distintas otras normativas, entre esas la normativa que legaliza la minería en Venezuela y que además impone reglas para mí. Ahora, ¿tú crees que la incautación de estos equipos de minería en Maturín es un caso aislado o crees que refleja un problema más amplio en el país, pues desde que se acabó o se pausó, por así decirlo, la SUNACRIP? Bueno, sobre la incautación de los equipos de minería de Bitcoin en Maturín, sobre si es un caso aislado o si es un problema más amplio del país, bueno, yo creo que desde que hemos estado trabajando en Venezuela como asesores, precisamente también de mucha gente que tenía intención de minar Bitcoin, de gente que minaba Bitcoin, de gente que tenía empresas que querían aceptar criptomonedas o que de alguna forma u otra querían adentrarse en el mundo cripto. Este es el tercer caso que yo recuerdo que haya sido emblemático, que haya sido conocido sobre decomiso de mineros, de manera que no te pudiese decir que es un problema generalizado, sería muy irresponsable de mi parte decirte que todas las semanas o que todos los meses yo he escuchado o he sabido de casos de decomiso, no es la verdad, pero bueno, este caso claramente fue bastante emblemático, sobre todo por la desinformación, algunos medios de prensa lo reseñaron, no hubo tal vez tanta claridad por parte de los órganos policiales, había gente que decía que el decomiso había sido en una zona residencial, otros decían que había sido en una zona industrial de Maturín, algunas personas dicen que había sido porque no tenían permiso, otros decían que había sido porque los dueños de los mineros se habían metido en problema con ellos y la verdad es que a ciencia cierta no sabemos lo que pasó más que lo que reseñaron los medios y bueno, nosotros obviamente de buena fe debemos creer porque yo no creo que un periódico local se vaya a prestar para difundir información falsa. Sin embargo, más allá de eso, no tuvimos mayor información y lo que creemos que pasó en Maturín incluso es hasta lógico que esto no significa que estemos justificando el decomiso o no, porque a todas estas nosotros no tenemos la convicción, no tenemos en nuestra mano un documento que nos demuestre que estas personas estaban facultados para ejercer la minería, pero
siendo el caso, imaginemos, hagamos el ejercicio de que sí tenían la documentación para ejercer la minería de forma legal. Y recordemos que la minería, repito lo que dije al principio, casi que de facto estaba suspendida, y creo que no tanto por la SONACRIP, sino más por la orden de cuerpo de apagar los mineros. Así que bueno, ya son temas honestamente más de índole política que nosotros, pues, no es que no preferimos tocar, sino que honestamente no es nuestra especialidad, porque no es a lo que nos dedicamos, pero evidentemente hay aspectos políticos que desconocemos, y de los cuales tal vez haya podido tener algún tipo de incidencia. ¿Y qué consejo le darías a los mineros de criptomonedas que desean operar en Venezuela de manera legal y segura? O sea, empresas que quieran llegar o personas que quieran llegar de pronto a ejercer esta actividad en el país. ¿Qué consejos les darías? Actualmente el consejo que les daría es que miren en otros países, dado caso de que puedan y tengan la oportunidad y la factibilidad económica, porque al no existir una junta que por los momentos esté operando y esté dando claridad y esté otorgando licencias, de tiempo que se está perdiendo, y es posibilidad que están perdiendo los mineros de minar. Claramente esta recomendación, repito, va a depender sobre, bueno, la fuerza de inversión y la fuerza económica que puedan tener los mineros. Obviamente migrar no es algo sencillo, no es algo fácil. Sin embargo hay jurisdicciones muy buenas, no solamente a nivel de costos eléctricos, como por ejemplo Paraguay, como por ejemplo El Salvador, como por ejemplo Argentina, sino que además hay regiones en Latinoamérica, específicamente Paraguay, para ser bastante específica, en donde además de las tarifas eléctricas hay reglas bien claras para los mineros de criptomonedas y los mineros de Bitcoin. No por menos estamos viendo cómo Paraguay se está convirtiendo en uno de los destinos favoritos de los mineros en Latinoamérica. Y recomiendo esto mientras se aclara la situación. Ahora, si no existe la posibilidad de minar fuera, yo lo que recomendaría es esperar a que haya un panorama más claro a nivel de regulación en Venezuela con la nueva Junta de la SONACRIP. Y pues una vez que la nueva Junta comience a operar, si ese es el caso, pues pedir las licencias y los permisos correspondientes, que es lo que, bueno, nosotros siempre apuntamos y entendemos que es el deber. Ana, ¿qué impacto crees que podría tener la falta de claridad en la regulación cripto de Venezuela en el desarrollo del ecosistema como tal en todo el país? Pues fíjate que yo siento que en Venezuela no hay una falta de claridad en la regulación cripto. Yo creo que de hecho Venezuela, y esto lo hemos tenido desde el año 2019 cuando se promulgó el decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivos. Venezuela es en definitiva uno de los países de Latinoamérica, de los primeros en el mundo, en tener un marco normativo, un marco legal absolutamente amplio, integral, no diría que el mejor, pero sí bastante completo, en donde se regulan distintas fases de la actividad de las personas con criptomonedas. Se regula el licenciamiento, el otorgamiento de licencias, la minería de criptomonedas, las medidas que deben implementar las empresas para fiscalizar los riesgos, para supervisar los riesgos, para prevenir el lavado de capitales, el financiamiento del terrorismo. Es decir, Venezuela es uno de los países que inclusive a nivel de impuestos tiene iniciativas que, bueno, ya por otros temas que no nos atañen a esta discusión, bien sea lo que fue en su momento el impuesto, las grandes prestaciones financieras y algunas normativas contables relacionadas con la declaración de compras en criptoactivos, específicamente en Petro. Bueno, más allá de todo eso, yo diría que Venezuela es uno de los países más avanzados en regulación cripto, y que la regulación per se o la norma per se no es el problema. Venezuela tiene una regulación absolutamente clara. ¿Que se puede mejorar? Por supuesto que se puede mejorar, pero no diría que el problema está ahí. Creo que el problema ahora posiblemente sea más político que legal. Pues de eso veremos tal vez el resultado o no en los próximos meses. ¿Existen perspectivas de una pronta reestructuración de la SUNACRIP y la implementación de medidas que brinden más transparencia y estabilidad al ecosistema cripto en Venezuela? No sé, de pronto has escuchado que ya se viene la reestructuración, que está cerca. Cuéntanos. Sobre las perspectivas de una pronta reestructuración de la zona CRIC, imposible responder esa pregunta, pues no tengo información interna y creo que nadie sabe lo que sucede a nivel político. Lo que sí te puedo decir es que el decreto que ordenó la reestructuración les daba 6 meses
a partir de su promulgación. Ahora mismo no tengo a la mano la fecha exacta que fue promulgado, pero estoy segura que fue para los últimos días de marzo, de manera que justamente para septiembre, para finales de este mes, se cumplen los 6 meses en los que la zona CRIP ha debido o debería dar información a todo el país sobre los próximos pasos a seguir, sobre la reestructuración del organismo y sobre, bueno, cómo las personas van a poder volver a optar por licencias. Ese sería el escenario ideal y es lo que estábamos esperando todos, obviamente en pro del ecosistema, en pro del país, porque bueno, entendemos que la adopción cripto en Venezuela es posiblemente la más alta de Latinoamérica y yo creo que contrario a perjudicar la economía venezolana, creo que más bien la ha dinamizado y que no solamente la ha dinamizado para los venezolanos, sino también la ha dinamizado para el Estado venezolano, para el gobierno venezolano y creo que inclusive para el gobierno venezolano sería un error después de tanto tiempo, después de avanzar tanto, criminalizar, prohibir el uso de criptomonedas. Yo creo que eso no está en el panorama, pero es evidente que en la reestructuración va a haber algún tipo de medida, tal vez correctiva o tal vez algún tipo de medida que modifique la regulación que ya existía. Evidentemente esperamos que si esto existe sea para bien del país y de los... Ana, y ya para finalizar esta increíble entrevista, ¿qué consejo le darías a las empresas o a los usuarios involucrados en el ecosistema cripto en Venezuela en medio de esta incertidumbre que los rodea? Personas o empresas que ya estén adentro del sector, que de pronto ya establecieron su negocio, pero que, no sé, están a la espera de qué va a suceder. ¿Qué les dirías tú a esas empresas o usuarios? Y bueno, sobre el consejos para las empresas de usuarios involucradas, miren, actualmente la situación es bastante compleja a nivel de que, bueno, no existe una claridad, como ya lo he dicho anteriormente, en relación al regulador. Sin embargo, no ha existido una derogatoria del decreto constituyente, no ha existido una prohibición expresa por parte ni de la Asamblea Nacional, ni por parte del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, ni por parte de la Junta de Reestructura de la Zona CRIP. Por tanto, a la fecha de hoy que estamos conversando, el uso de criptomonedas en Venezuela sigue teniendo rango legal, sigue siendo plenamente legal. No existe ninguna prohibición expresa, no existe ningún tipo penal establecido en el Código Penal o en ninguna ley penal que le prohíba a los ciudadanos usar criptomonedas, de manera que para el usuario del día a día, para ese usuario que usa los mercados P2P, que usa distintas herramientas que obviamente no vamos a nombrar para ahorrar en una moneda que tal vez es un poco más dura que el bolívar y más estable, por el momento creo que no hay problema porque evidentemente son transacciones privadas. Ahora bien, ¿qué pasa si quiero comprar un inmueble, quiero comprar un vehículo y quiero ir a notariarlo, a registrarlo y quiero usar criptomonedas? Hace meses veíamos que algunas notarías eran tal vez un poco flexibles y se vieron algunos casos interesantes en Venezuela incluso de compras de inmuebles usando criptomonedas, pero no sabemos si después de todo lo que pasó y el escándalo de la corrupción de la zona CRIP, no sabemos si esa misma apertura y esa misma flexibilidad la seguiríamos obteniendo de parte de los organismos públicos. En cualquier caso, a esperar los resultados, las resultas de la reestructuración, esperar lo mejor y, como siempre, mitigar los riesgos, tratar de transar con personas conocidas, tratar de, bueno, seguir los consejos que el mayor siempre les da en redes sociales y nada, esperar lo mejor y nada, que sea lo mejor para el país. Sé que esto va a sonar bastante populista, pero bueno, yo espero que este silencio prolongado sea para bien y no sea para mal. Creo que nadie quiere una prohibición de las criptomonedas en el país y yo estoy segura que para el gobierno, bueno, no estoy segura, pero espero que para el gobierno esa no sea una opción. Quiero agradecer a Ana por compartirnos su conocimiento en esta entrevista y a todos ustedes los quiero invitar a que se suscriban, den like y comenten si tienen alguna duda sobre este tema. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima entrevista de Cripto Informe.